amar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres con cuál mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes verte a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Vamos a nuestro tema. Es nuestro caminar con Dios o caminar con Dios. Y vamos a tomar como versículo central, para después ir desarrollando el tema, Génesis 5:24. La palabra de Dios dice así, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó. Mire, hay una linda lectura, una linda hermenéutica que podemos hacer con este pasaje, porque hoy yo le comentaba a la pastora algo que me venía a mi mente, porque cuando usted lea el Antiguo Testamento tiene que relacionarnos, todo el Antiguo Testamento está relacionado, ¿no?, con Cristo. Entonces, ¿de qué manera podemos relacionar este pasaje con las Escrituras? Antes de llegar a ese punto, quiero decir que el hombre, dice un filósofo, dijo que el hombre es el único que no está contento con lo que es. El único ser creado, porque, para no decir el único animal, el único ser creado que no está contento con lo que es. La vaca nace vaca, tiene terneritos y da la leche. Y no se queja por ser vaca. Ni ningún otro animal, para no seguir nombrando animales, ¿no? El hombre tiene algo particular. ¿Cuál es nuestra semejanza con Dios? Y si yo le preguntara, ¿por qué hemos sido creados a imagen y semejanza? Si le preguntara a usted, ¿cuál piensa usted que es la semejanza que tenemos con Dios? Yo se lo voy a resumir. No es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad, ¿no? Es lo sagrado que tenemos de Dios. Por lo tanto, tiene que ver mucho con nuestra consagración a Dios. Si nosotros somos creados a su imagen y semejanza, lo más importante en todo esto es la relación que Dios mantiene, que el hombre mantiene con Dios, su consagración, su entrega, su apartarse para Él. Indudablemente que esto está condicionado por el pecado. Hay una definición bastante interesante de pecado que la da González Faust,
y es esta. El pecado es la ceguera culpable que hace llamar bien al mal y mal al bien. Es la ceguera culpable que hace llamar bien al mal y mal al bien. Sigo diciendo esto. Cuando no vives de acuerdo a lo que piensas, acabas pensando de acuerdo a cómo vives. Lo vuelvo a repetir. Cuando no vives de acuerdo con lo que piensas, acabas pensando de acuerdo con lo que vives. Y esto es bastante particular. Esto tiene que ver con, lo voy a repetir 1000 veces, todas las veces que fuese necesario, ¿no? Con la autonomía ideológica personal. Entonces terminamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ese es el pecado. Cuando tratamos por todos los medios de justificar todas nuestras acciones. Cuando nosotros, aún leyendo la palabra de Dios, decimos, pero bueno, yo pienso de esta manera. Aún cuando sabemos que en la palabra de Dios eso no me conviene, eso no me es lícito, aunque la palabra de Dios también dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Entonces, si no todo que habla la palabra termina siendo pecado, o también podemos utilizar otra palabrita, transgresión. ¿Sí? Y este cúmulo de transgresiones, esto de empezar a justificar nuestras transgresiones, termina condenándonos a un pecado del cual no podemos soltarnos si no es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero si nuestra mente está nublada, intentando justificar todas nuestras actitudes, ¿cómo hacemos para salir de esa ceguera? Entonces, ¿cómo caminar con Dios? No me voy a quedar en este punto del pecado. ¿Cómo caminar con Dios? Tiene que ver, ¿no?, con una separación propia, una negación propia. Primera de Reyes 8:51 dice, porque ellos son tu pueblo. Antes de empezar a leer, voy a decir que esta es la consagración 8:51. Imagínense, desde el 1 en adelante, Salomón comienza la consagración del templo, es cuando lleva el arca dentro al templo y la pone bajo el ala de los querubines. Y bueno, yo tomo una porción de esta parte y dices, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, refiriéndose al pueblo de Israel, al pueblo espiritual, al pueblo de Israel, y nosotros somos el Israel espiritual, el pueblo que él había elegido, no espiritual, sino al pueblo físico, el cual tú sacaste de Egipto en medio de horno de hierro, de mano dura. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocare. Es importante, ¿no?, entender que es nuestra invocación a Dios, nuestra súplica a Dios, quien nos va a librar. Estos días vi una mala interpretación de decretar, ¿no es cierto?, y decir que nosotros tenemos la capacidad de decretar como iglesia de Jesucristo. Eso es una mala interpretación bíblica, eso es pasar por encima de la soberanía de Dios, con la cual no comparto. Pero sigue diciendo, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Somos
heredad de Dios, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido, somos heredad suya. Las herencias de Él han caído sobre nosotros y son preciosas y son de alta estima. Por tanto, no podemos menospreciarla, ni podemos ensuciarla, ni podemos contaminarla. Con lo que anteriormente habíamos hablado. ¿Cómo sabemos de esta heredad? Por medio de la palabra de Dios. Entonces dijo Salomón, Jehová, y esto es en 1 Reyes 8:12, esto mucho antes, ¿no es cierto?, del 8:51. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que habitaría en la oscuridad. ¿Por qué? Porque llega un momento cuando sacan los barrales que sostenían al arca y desciende la presencia de Jehová, todo se convirtió en tinieblas, todo se puso oscuro. Y hasta los sacerdotes se asustaron de la presencia de Dios. Entonces Salomón dice, Jehová ha dicho que habitaría en la oscuridad, que habitaría en la oscuridad. Y esto tiene que ver con los tiempos actuales, porque ya no hay oscuridad en los tiempos actuales, porque el que nos trae claridad, el que dice que yo soy la luz del mundo, es Jesucristo. O sea, en la manifestación de esta oscuridad es porque todavía ellos no podían conocer y no se les había revelado Cristo, no conocían el Evangelio de Jesucristo, y el Evangelio de Jesucristo es la luz al mundo. Por eso es que nosotros somos luz sobre la tierra, porque somos portadores de este Evangelio. Entonces, en aquellos momentos no estaban viviendo en esa luz que nosotros hoy tenemos. En Primera de Reyes 8:13 sigue diciendo, yo te he edificado una casa por morada, un sitio en que tú habites para siempre. Y esto sí tiene que ver con nosotros. Esta oscuridad los separaba de Dios, pero ya no hay oscuridad que nos separe de Dios, sino que hay una perfecta luz que es transmitida desde el Evangelio y es de alguna manera impartida en nosotros por el Espíritu Santo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esta felicidad que viene desde el cielo, que toda gloria divina nos ha sido develada en Cristo Jesús. Y esto es extraordinario, pero lo más extraordinario es que esa casa que Él depositó y que en esa casa donde todavía, en ese templo donde todavía había tinieblas, Jesucristo cuando vino levantó un templo en cada uno de nosotros, levanta en su iglesia y levanta templos donde ya no hay oscuridad, sino que hay una verdadera luz. Y es la luz de Cristo resplandeciendo en nuestras vidas. En 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí cuando comienza Pablo a decir estas palabras, al principio de esta carta de Corinto, le está reprendiendo a los corintios porque ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Después de hacerle un llamado de atención, comienza diciendo esto, y por eso es que yo rescato estos versículos, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Iglesia, a ustedes les hablo, a ustedes y a mí, nosotros somos edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Mi hermano, tenemos que entender, y sigo leyendo para después concluir. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis, sigue diciendo la palabra, de que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y acá está hablando porque si hoy nos enfrentamos a herejías muy fuertes que nacen desde el seno de la iglesia o de la otra iglesia, pero no de la iglesia de Jesucristo, palabras adulteradas, leche alivianada con agua, para sacar provecho. Usted sabe que la persona que aliviana un producto, en este caso la leche, el lechero que aliviana la leche, a nosotros no nos llega la leche pura, ¿no? Pero la persona que aliviana la leche es ¿para qué? Para generar más volumen, para poder vender más y para poder obtener mayor ganancia. Es así. Entonces todo termina en una cuestión de ganancias de personas, de ganancias de dinero, de ganancias deshonestas, en definitiva. Aquel que adultera es porque la intención es obtener beneficio a partir de ganancias deshonestas. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es importante que ustedes recalquen, se den cuenta, ¿no es cierto?, en estos versículos, la importancia. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es más que interesante, ¿no?, darnos cuenta. Usted sabe que Pablo había tantas herejías en aquellos tiempos, y la iglesia de Cristo luchó en todo tiempo y en todo momento con herejías tremendas. En un tiempo, los maniqueos, los pelagianos, fueron un dolor para la iglesia de Jesucristo, para la iglesia post-cristiana. Si la iglesia de Jesucristo siempre tuvo que luchar contra doctrinas, y en aquel tiempo, por ejemplo, Pablo contra los gnósticos, que trataban de confundir, y contra los judaizantes, que decían que está bien aceptar el Evangelio de Jesucristo, pero también que tenían que seguir con las observancias de la ley. Contra todas estas cosas que confundían a la iglesia, y Pablo escribiendo cartas, y muchas de ellas desde su reclusión, desde su cárcel, cartas que llevaba mucho tiempo para que pudieran llegar a las distintas iglesias. El otro día estaba leyendo un poquito, indagando un poquito en las escrituras, las 7 iglesias que nombra el Apocalipsis y donde Juan envía las cartas. Estas 7 iglesias estaban en Turquía, muy cerca una de otra, relativamente cerca una de otra. Eran iglesias muy fuertes. Yo estaba viendo un video, tremendos templos, tremendas iglesias muy grandes.
¿Saben cuántos habitantes tiene hoy Turquía? 80.000 habitantes. ¿Saben cuántos cristianos hay en los 80.000 habitantes? 4.000. Y hay veces que nosotros pensamos que lo importante es el templo. Y en realidad lo importante es el templo. El problema es que descuidamos el templo del Espíritu Santo. Nosotros, en estas circunstancias, y aquí voy a usar esa palabrita, estas circunstancias a nosotros nos tienen que interpelar. Y esta interpelación nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer entender por qué pasa tal o cual cosa. Y cuando voy entendiendo, me sigo haciendo preguntas. ¿Quién soy yo en Cristo? Yo meditaba sobre la samaritana cuando fue a buscar agua al pozo y se encuentra con Jesús y resulta que Jesús le dice, dame agua. Y dice, ¿cómo? Un judío le contesta a ella, le pide a un samaritano que le dé agua. No se hablaban los judíos con los samaritanos. Entonces ella le dice, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías. Tú me pedirías a mí que yo te dé el agua que yo tengo. Y no tendrías sed jamás, lo estoy parafraseando, y no tendrías sed jamás. Entonces él le dice, Señor, dame de esa agua, porque no quiero venir más al pozo a buscar agua. Lo único que le interesó a ella en ese momento fue tener la suplencia, ¿no es cierto?, y la asistencia en esa necesidad que tanto la atormentaba de ir a buscar agua al pozo que estaba retirado de la ciudad. Y muchas veces nosotros recurrimos a Cristo, ¿no es cierto?, para justamente ir a buscar agua del pozo. Pero lo que no estaba entendiendo de que si ella se convertía en el templo del Espíritu Santo, esa agua iba a brotar como un manantial de vida en su interior, entonces nunca más iba a tener que ir a buscar agua al pozo. Mi hermano, esto nos tiene que interpelar. Para aquellos que solamente van a la iglesia por cumplir, para aquellos que van a la iglesia solamente para recibir, o que quieren la unción, o que quieren el toque, o que quieren la oración del Espíritu Santo. ¿Qué pasa hoy? Ríos de agua viva tienen que brotar de tu interior. La palabra de Dios dice que vos sos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo habita en ti. Tu costumbre tiene que ser buscar en Cristo y no solamente en el pastor como una alternativa. Tenés al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el que te puede suplir en todas las cosas dentro tuyo. Y todavía querés ir a buscar agua al pozo, cuando tendrías que ser un manantial de vida, cuando tendrías que ser un manantial para que otros recibieran agua, para que otros se pudieran saciar y para que esa agua se pudiera abrir y se pudiera multiplicar en manantiales en otras personas. La santidad y la pureza son fundamentales. En Hebreos 12, para caminar, estamos hablando de caminar con Dios, ¿no? La santidad y la pureza, anteriormente habíamos hablado, ¿no?, de la separación y la negación propia, ¿no es cierto? Como santificados por Dios. Es fundamental de que seamos santificados por Dios. Es fundamental que no nos olvidemos de que somos templo del Espíritu Santo. Ahora, otra de las cualidades es la santidad y la pureza moral. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mi hermano, y contemplémoslo esto a la luz actual. Pongámoslo esto en la actualidad. La verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Entendamos que
esta situación nos tiene que interpelar y nosotros debemos preguntar, Señor, ¿por qué estamos pasando por esta situación? Entonces, para aquellos pastores televisivos, para aquellos pastores que hoy se levantan en contra del gobierno, en contra, de alguna manera, rebelándose en contra de la autoridad, tratando de buscar los justificativos de que esto pasa porque pasa o porque es una cuestión extraña a nosotros y que de alguna manera la iglesia está siendo agraviada, ¿por qué no revertimos esto y por qué no empezamos a pensar nosotros, como verdaderos cristianos, como templo del Espíritu Santo que somos? ¿Por qué nos interpela esta situación? ¿Por qué Dios ha permitido esta situación? Él que es soberano, para permitirlo o no. Y preguntarnos, Señor, esta disciplina en mí, ¿qué quiere producir? ¿Quién soy en Cristo? ¿Cómo estoy en Cristo? ¿Cuál es mi comunión? ¿Soy templo del Espíritu Santo? Cuando nosotros vamos al templo, en el templo hay alabanza, ¿sí? Seguimos un ritual, seguimos un ceremonial. En el templo hay alabanza. ¿En mi templo hay alabanza? En el templo hay palabra que inspira. Soy inspirado por el Espíritu Santo en la palabra. ¿Estoy leyendo la palabra? ¿Estoy entendiendo lo que estoy leyendo? ¿Estoy entendiendo de que el velo del lugar santísimo ha sido rasgado y que yo me puedo dirigir directamente con Dios sin ningún tipo de intermediarios y poder hablar con Él y poder expresar ahí todas mis inquietudes, todas mis situaciones? Dice esta palabra, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Dice, en el original griego dice que esta disciplina de alguna manera nos produce una profunda tristeza. Y yo sé que muchos de ustedes están tristes, que muchos pueden estar pasando por situaciones difíciles, y es cierto. Pero no tanto preguntarnos por qué, sino qué va a producir esta situación difícil en mí, interpelarme a mí persona, a mí cristiano, a mí luz del mundo, a mí sal de la tierra, a mí templo del Espíritu Santo. Entonces no es causa de gozo, sino más bien de profunda tristeza. Luego hay un punto y una coma. Estoy leyendo en Hebreos 12:11. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. ¿Sí? Entonces quiere decir que esto en nosotros produce un efecto de paciencia, un efecto de tolerancia, un efecto de interpelarnos, un efecto, dice, una gimnasia, dice el original griego. Han sido entrenados, y entre paréntesis, como gimnasia. Esto es una gimnasia del espíritu, una gimnasia del alma, una gimnasia donde nosotros vamos a salir aprobados, vamos a salir fortalecidos, una fortaleza que luego se va a ver reflejada en mis funciones como cristiano, llevando y propagando la palabra. Una gimnasia que hace que mi rostro hoy resplandezca como una luminaria en el mundo. Y no como apagado y no como quejándome. Si hay alguna queja, como lo decía antes, lo vamos a llevar a la presencia de Dios. Hebreos 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En el original griego dice, desatad las manos que estaban atadas.
No dejes que tu pensamiento te ate, te controle. No dejes que tu concupiscencia te controle. Que tu mal pensar, que tu mal interpretar las escrituras de Dios te controle. Te lleven a maldecir una situación que posiblemente esté permitida por Dios, porque de esta vas a salir mucho más enriquecido de cómo entraste aquí. Muchos han sido probados y son probados de diferentes formas. Han sido probados en lo económico y están dependiendo de la providencia divina. Han sido probados en el dolor, han perdido familiares en medio de esta situación. Son probados en el dolor, teniendo familiares enfermos y no tener tanta accesibilidad para ser consolados. Pero ahí es la iglesia no se le prohibió predicar el Evangelio. Por eso yo los insto a ustedes a predicar el Evangelio de todas maneras, de todas formas, por mensajes, por texto, por llamadas, por videos. Predicar el Evangelio cuando me quede cómodo y cuando no me sea cómodo, en todo tiempo, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, una cosa, acá la palabra dice, haced senda. Ustedes hacen senda. Yo hago senda. ¿Para qué? Para que el que camina por detrás, con su cojera, encuentre un camino allanado. Hagan senda para sus hijos, hagan senda para sus generaciones, hagan senda para la iglesia que viene caminando por detrás, hagan senda de justicia. Entonces, a levantarse, a afirmar las rodillas, a levantar las manos caídas en señal de alabanza y adoración a nuestro Dios, que no se ha olvidado de nosotros, ni se ha olvidado de su iglesia. Muchas veces cuando hablamos de pecado individual, pero también hay un pecado estructural. ¿Sí? Ese pecado estructural es el pecado sistémico, es el pecado del mundo. Hay un pecado individual, sí, pero esto del hacer del hombre todos los días hace que este pecado y en sus relaciones se estructure de una manera y que la maldad vaya en aumento. Ahora, si hay una gracia personal, también hay una gracia espiritual. Por eso cuando la iglesia vive en el don de la gracia y se santifica, cualquiera que entra con pecado a la iglesia, sus pecados por Cristo les son perdonados y las sendas ya están trazadas para que puedan caminar conforme a lo que esa iglesia está mostrando. Vamos, iglesia de Jesucristo. Entienda que su pecado individual conforma un pecado estructural, pero que su gracia y que su santidad también conforma a una santidad estructural, que es la santidad de la iglesia. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la iglesia es santa, y la iglesia es santa, y esa santidad y ese apartarse de la iglesia están íntimamente ligadas con Dios. Qué tremendo. Dice Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces yo no entiendo a estos predicadores populares que están en todas las redes sociales y en todos los videos, alentando en contra de las decisiones de las autoridades que sin duda tendrán que dar cuenta
Y yo no sé si esto es una manipulación genética, si el virus ha sido sembrado, no sé, yo lo único que sé es que esto ha sido permitido por Dios para que su iglesia en esto salga fortalecida, porque todas las cosas cooperan para bien a los que aman al Señor. Entonces, estos que provocan a la rebeldía, los que provocan a la anarquía, esto es lo que provocan a la rebelión. Entienda que este versículo los condiciona. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, nuestra limpieza de corazón, nuestra santidad refleja al mundo algo que el mundo hoy no está viendo. Algo que para el mundo no es comprensible y sigue siendo una locura. Pero cuando la gente lo ve, cuando los escogidos de Dios, aquellos que se van a sumar a la iglesia, aquellos que el Espíritu Santo va a traer a la iglesia, cuando ven esto, se ven impactados por una iglesia unánime, por una iglesia fortalecida, que ha salido de la prueba y que sale triunfante de la prueba de la mano de Cristo, como aquellos que entraron al horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, no estuvieron solos. El mismo ángel del Señor, el mismo Cristo estuvo con ellos y ni siquiera salieron ahumadas su vestidura. Vamos, iglesia. Cuando en Corintios habla que fueron sacados de horno y de hierro, de mano dura, cuando fueron librados de allí, se enfrentaron a otras pruebas, que fue la prueba. El pueblo de Israel se enfrentó a la prueba del desierto, donde fue probado su corazón. Hermanos, entendamos que cuando salgamos de esta, algunos corazones ya están siendo probados, y es más, me atrevería a decir que hasta reprobados. Pero yo quiero que usted, hermano, salga aprobado y siga aprobado. Y de eso nos tenemos que encargar todos juntos como iglesia, como una sola voz, levantándonos en favor de los santos, clamando, orando y buscando la presencia de Dios. También otra de las causales de seguir caminando con Dios, y esto me quedó en el tintero antes, y cuál es la comparación, la analogía que yo puedo hacer entre Noé, que llevó, me imagino Noé, que caminaba con Dios, vivió 365 años, él dice que todos estos años caminó con Dios. Me imagino un levantarse con Dios y un acostarse con Dios y un permanente hablar con Dios y consultarle a Dios y contarle sus cosas. Se había hecho tan amigo de Dios, igual que Abraham, cuando Dios se presenta para destruir a Sodoma y a Gomorra, y termina diciendo él, ¿acaso le ocultaré a mi amigo Abraham lo que habré de hacer? Y dice que él no vio la muerte, que él desapareció. ¿Cuál es la analogía? Cristo caminó con Dios. Cristo era Dios, íntimo del Padre. Aunque murió por nuestros pecados y resucitó por nuestros pecados, también desapareció cuando en su ascensión delante de los ojos de sus discípulos, porque Dios se lo llevó vivo. Resucitó vivo y sigue vivo. Es comprensible entender que toda figura del Antiguo Testamento es un reflejo fiel del Cristo del Nuevo Testamento. Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles
daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Estamos hablando de que la gracia y la gentileza es una de las características de caminar con Cristo. Bueno, la gracia era abundante sobre los apóstoles, testificaban sobre la resurrección de Cristo. Hablamos recién de Noé, que caminó con Dios. La gracia y el testificar de la resurrección de Cristo es aquello que nos hace íntimos con Dios, sus amigos, los que caminamos con Él. No podemos testificar de alguien que no conocemos. Y lo conocemos por las Escrituras y por la palabra. Y gentileza, ¿por qué? Primera de Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermano, el hecho de muchas veces tener que llamar la atención, el hecho de que muchas veces, y vuelvo a utilizar la palabra, se los interpele, se los confronte con usted mismo, es cuidado hacia lo que uno ama. Usted no interpela a sus hijos, usted no cuestiona a sus hijos, no se enoja con sus hijos cuando hacen algo malo. Ahora esto tiene que estar cargado de ternura, dice la palabra. Hay un celo, que ya lo vamos a ver, pero si este celo no tiene ternura, es imposible que pueda ser eficaz. Uno que tiene un carácter, se ha dado cuenta de esto, que en esto muchas veces uno ha fallado. Que posiblemente hemos dicho muchas verdades, cosas ciertas, pero no lo hemos dicho ni con la gracia ni con la ternura necesaria. Ni diciendo, te amo hijo, te amo hija, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Porque la palabra me enseña, porque la palabra me dice. Otra de las características de los que caminan con Dios son humildad y ternura. Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Es difícil cuando uno defiende la sana doctrina, como lo hacía Pablo, porque acá en Hechos 20:19 está hablando de Pablo. Cuando Pablo tenía que defender la sana doctrina, y hay veces que nosotros leemos en las cartas de Pablo y parece que usaron un lenguaje arrogante, un lenguaje impetuoso, un lenguaje a veces hasta podríamos decir agresivo, pero en verdad él se derramaba en lágrimas y era humilde, porque nosotros no podríamos hacer ni el 0,010% de lo que Él ha hecho para Cristo y cómo Él ha sufrido por la causa de Cristo y ha derramado muchísimas lágrimas por la iglesia de Jesucristo, donde Él había ido sembrando la palabra y donde la parábola del sembrador se hace muy vivaz en esto. Porque él sembraba la palabra, pero había aquellos que habían sembrado cizaña, había aquella semilla que había caído en el camino y que los pájaros se la comían, aquellos que tenían muy poca profundidad de tierra y se secaban enseguida. Pero también hubo tierra muy fértil. Si no, vos y yo no estaríamos aquí. Entonces, si tenemos que derramar lágrimas, derramémoslas con humildad. Si tenemos que atravesar pruebas, atravesémoslas con humildad.
Porque indudablemente cuando andemos en verdad de palabra vamos a tener acechanzas del enemigo. No le quepa la menor duda. Pero hay un galardón que nos espera, templo del Espíritu Santo. Usted que es templo del Espíritu. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, el primer hombre y la primera mujer no eran ingenuos, eran inocentes, pero no ingenuos. Y en su inocencia no había malicia, pero sí había comprensión, sí había inteligencia, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Había una ausencia de sofisticación, porque muy sencillamente se podían comunicar con Dios. Había presencia de sinceridad en ellos, inocencia, sencillez, candor, pureza y candidez. Cuando por tergiversar la palabra, porque la primera que tergiversa la palabra es la serpiente, pero la segunda es la mujer, y ya lo vamos a ver en otra oportunidad, no ahora. Caen en el deseo de sus ojos, en la codicia de sus manos, para tomar lo que le era prohibido. No. Y por el oído, para querer ser como Dios. Que los sentidos le jugaron una mala pasada. Mi hermano, que tus sentimientos no te jueguen una mala pasada en esta época. Que puedas recibir la palabra no como algo adulterado, pero sí con sencillez en el corazón. Así que despojémonos del viejo hombre que habita. Y ese viejo hombre actúa en nuestras concupiscencias. Nuestra lucha es en el pensamiento. También el celo y la energía para caminar con Dios. En el Salmo 119, 139 dice, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Si nosotros tenemos que tener celo, no solamente por guardar la palabra de Dios, sino por persuadir permanentemente a otros con la palabra de Dios. Hacerles ver y hacerles entender la palabra de Dios. Ese celo tiene que estar permanentemente en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. La palabra habita, pero de una manera activa, de una manera viva, de una manera eficaz en nosotros. Para otros, para nuestras vidas, pero para otros también. Y en ese celo nosotros tenemos que hablar del Evangelio de Jesucristo para que otros sean interpelados por este Evangelio. Para que lo reciban en un momento con tristeza, por haber contristado al Espíritu de Dios, por haberse rebelado en contra de Dios, pero que luego va a ser para un gozo y un gozo inefable. Y por último, Filipenses 2:30. Porque la obra de Cristo estuvo próximo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Pablo le habla a los filipenses de Timoteo y le está diciendo que les va a ser enviado Timoteo a ellos,
Pablo amaba a los filipenses, tenía pasión por los filipenses porque los filipenses amaban a Pablo y le habían obedecido en todo. Entonces iba a mandar su mejor soldado. Se iba a despojar él, que estaba en prisiones, y ahí mismo dice, si usted sigue leyendo, él no sabía si iba a poder volver a los filipenses o no, porque sabía que su partida era pronta. Le iba a mandar su mejor soldado para que ellos fueran edificados en la sana doctrina y se pudieran mantener en esa sana doctrina. Dice que Timoteo, exponiendo su vida para cumplir lo que le faltaba de vuestro servicio por mí. Iglesia de Jesucristo, Iglesia de San Francisco, Iglesia de Santiago del Estero, Iglesia de San Francisco, su servicio hacia nosotros ha sido superlativo. Y les bendecimos por ello. Y les amamos con todo nuestro corazón. Y hay algunas personas aquí que están completando ese servicio y que están sufriendo a la par nuestra situaciones. Pero no le quepa la menor duda que esas situaciones a estas personas que no son fieles les van a ser recompensadas. Ellos son los Timoteos que nos sirven y nos consuelan. Para terminar, voy a leer un texto un poquito más largo sobre Filipenses también, pero ya para estar terminando. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quienes los ayudan a llevarlos a cabo. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Iglesia, entre ustedes que no haya ni murmuraciones ni haya discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpas ni falta alguna. Sean hijos de Dios sin mancha en medio de gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. Entienda que si hay algunas cuestiones en nosotros, si hay murmuraciones, si hay enojos, si hay rencillas, si hay situaciones que nos confrontan dentro de la misma iglesia, es imposible brillar en el mundo. Tenemos que cortar con esa maldición. Tenemos que amarnos unos a otros y mostrarnos unos al mundo, para que el mundo crea de que Cristo habita en nosotros y que nosotros somos templo de su Espíritu y que nosotros caminamos con Él, pero no caminamos solos. Somos una iglesia que camina. Enoc caminó solo. Se puede decir que Cristo caminó solo, pero después de Cristo empezó a caminar una multitud. Desde aquel momento hasta hoy no cesa de peregrinar esa multitud de creyentes que muestra una iglesia santa, sin defecto, sin mancha, sin arruga, por amor a quien los rescató y a quien los redimió del pecado. Manteniendo firme el mensaje de vida. Así, cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes sabiendo que no he corrido ni he trabajado en vano. Qué preciosas palabras. A una iglesia que no la estaba reprendiendo, a una iglesia que la estaba exaltando por sus obras, le decía, hagan más, santifíquense más,
únanse más. No haya en ustedes murmuraciones y posiblemente no las haya habido. No haya en ustedes contienda y posiblemente tampoco las haya habido. Pero él le decía, haya en ustedes cada vez más de Cristo. Iglesia de San Francisco, Iglesia de Santiago del Estero, Iglesia de Santiago del Estero y Iglesia de San Francisco, haya en ustedes cada vez más de Cristo. Y sigamos en esa procesión, que no es procesión detrás de una estatua, ni detrás de imágenes que hoy hombres quieren levantar, sino que vamos caminando en pos del camino que Cristo ya transitó. Todos juntos, ustedes y yo, como un solo hombre, una sola persona, como una sola iglesia, como un solo templo, consagrados a Cristo. Caminemos con Él. Porque no sabemos, porque en un abrir y cerrar de ojos, así como Enoc fue arrebatado, así como Jesucristo delante de muchos fue llevado en presencia de muchos, así su iglesia será arrebatada en el día final. Me despido con esto. Los amamos en Cristo y les bendecimos. Amado Padre, te ruego por la iglesia en Santiago del Estero y por la iglesia en San Francisco. Señor, te ruego que esta palabra sea una palabra motivadora, incentivadora en estos tiempos de dificultad. Padre, sabemos que la iglesia que salga de esta situación, sabemos que las personas que conocemos y que tienen una mente pura, pero también que son celosos de tu palabra y de hacer tu voluntad, saldrán victoriosos de esta situación, llenos de tu Espíritu Santo, fortalecidos, Señor, en la gracia para poder resplandecer como luminarias al mundo y para que el mundo pueda aprender una de las lecciones más grandes y más extraordinarias. La Iglesia de Jesucristo permanece fiel y firme a las promesas de aquel que los amó y los amó hasta la muerte. Gracias. Y en el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén.